Amén, hermano. Damos gracias al Señor por poder estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, Filial Virrey del Pino. Agradecidos al Señor por poder estar compartiendo la palabra con ustedes en esta mañana, una hermosa mañana nos regaló el Señor. Gracias, Jesús. Y bueno, gracias le doy al Señor porque estoy con la compañía de mi esposa. Y bueno, agradecido al Señor por todas esas cosas, hermano, porque el Señor nos guarda en salud, Él nos protege de todo mal. Y por su gracia, sobre todo por su gracia. Así que saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado pastor Ramón Encina, a los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo, nuestra amada iglesia, que se encuentra en Casanova. Si usted quiere visitar la iglesia, lo puede hacer los días, bueno, ahora vamos a tener reuniones de oración los días jueves. Los días jueves a las 19 horas. Los días sábados a las 19 horas tenemos culto y los días domingos a las 10 de la mañana. Así que le invitamos para que usted pueda visitarnos. Esos son los días y los horarios de las reuniones. Y le recuerdo también que la iglesia tiene una página de YouTube que es La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, a la cual le invitamos que usted pueda suscribirse, pueda unirse, pueda suscribirse y pueda compartir, hermano, dando su me gusta para que la palabra corra y sea glorificada. También tenemos reuniones aquí en el kilómetro 41-700, reuniones de grupo donde nos reunimos con los hermanos de la localidad, buscando con la ayuda del Señor poder establecer en un futuro la iglesia, porque sabemos que la iglesia son muchos miembros. Y bueno, tenemos reuniones los días miércoles a las 18 horas, así que la esperamos aquí en el kilómetro 41-700 de la ruta 3. Y si usted quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través del Facebook para poder visitarnos. También le recordamos que nosotros tenemos programas de radio. Creo que dije los horarios del pastor. Él está los lunes, los miércoles y los viernes de 9 a 10 de la mañana. Y después el día lunes de 11 a 12 del mediodía. Y nosotros estamos los lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas, hermano. También le invitamos a que usted pueda visitar la página de YouTube de La Última Trompeta, Filial Virrey del Pino, y también pueda suscribirse, con el fin de que la palabra corra y llegue a muchos hermanos. Hay muchos hermanos en el país, en las provincias, en el planeta entero que desconocen esta gracia, hermano, que tiene poder para salvarlos, para santificarlos y darlos herencia. Así que gracias le damos al Señor por todas esas cosas, hermano. Doy gracias al Señor, como dije, porque estoy con la compañía de mi esposa, así que le voy a dar para que nos saluden esta hora, hermano. Paz, hermano, el Señor les bendiga. Gracias al Señor por este hermoso día de vida que nos da. Gracias al Señor, como siempre decimos, por esta gracia maravillosa, ¿no? Amén. Que nos sostiene cada día. Que el Señor esté bendiciendo, hermanos. Amén. Gracias le damos al Señor, hermano. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en este día. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia para con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos estés asistiendo por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Señor, y sobre todas las cosas que tú estés trayendo la palabra que los hermanos necesitan, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Y estamos mirando acá el libro de Josué. Y vemos en el libro de Josué que habíamos visto ahí que Josué ya era un hombre mayor, ya era un hombre viejo, ya dice la palabra del Señor, y que el Señor le alienta a él para que pueda levantarse, porque todavía había mucha tierra por poseer, ¿no? Todavía había mucho territorio que Dios le había entregado a ellos, y ellos tenían que poseer de la tierra de Canaán. Y así el Señor nos hablaba a nosotros de que todavía hay mucho Cristo por poseer, ¿no? Todavía hay muchas virtudes de Cristo que se tienen que desarrollar en nosotros y se tienen que dar a conocer para que Cristo sea formado en nosotros, a fin de que nosotros no perdamos nada de lo que Él tiene para nosotros. Y bueno, y mirábamos esas cosas, ¿no? Entonces vamos a leer ahí en el libro de Josué, en el capítulo 13. Estábamos continuando con la palabra, con el estudio de la palabra.
Y entonces, para repasar, habíamos leído ahí, en el versículo 1 dice, siendo Josué ya viejo y entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo y de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Y entonces el Señor le hizo saber a Josué cuál era la tierra que todavía quedaba por poseer. Y le dijo, esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Crom, al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, el escaloneo, el geteo y el ecroneo, también los aveos. Al sur toda la tierra de los cananeos y Meara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del amorreo, y la tierra de los giblitas, y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Amad, y todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefotmaim, todos los sidonios. Yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú, por suerte, el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte ahora, pues, esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Porque acuérdense que ahora ya estaban de este lado del Jordán, mirando ya en posesión de la tierra de Canaán. Ya no estaban del lado de Egipto o del lado del desierto. Ya estaban del lado de Canaán ellos. Entonces Dios le estaba diciendo a él que ya tenía que tomar posesión de la tierra para repartirla en las 9 tribus y media. Y bueno, y acá Dios le hace ver a Josué, en el versículo 2, dice, esta es la tierra que queda, y los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos. Y ahí menciona a los filisteos el Señor. Bueno, la tierra de los filisteos era un camino que ellos podían tomar, y por medio de la tierra de los filisteos, cuando salieron de Egipto, ¿no? Cuando salieron de Egipto, Dios los llevó por el camino más largo. Fíjese que ellos tardaron 40 años caminando por el desierto. Pero si ellos iban por la tierra de los filisteos, ellos iban a tardar 11 días en llegar a la tierra de Canaán. Pero ¿por qué Dios no le permitió pasar por ahí? Bueno, porque los filisteos tenían muchas costumbres, mucha idolatría en sus pueblos, muchas creencias, que si los hijos de Israel pasaban por ahí recién habiendo salido de Egipto, iban a adoptar todas esas creencias. Entonces Dios no le permitió ir por el camino más corto, lo llevó por el camino más largo. Y eso habla también de santificación, el camino más largo. Porque por cada lugar que ellos pasaron, ellos fueron aprendiendo diferentes lecciones. Usted puede leer ahí los diferentes lugares que ellos pasaron en el libro de Números en el capítulo 33. Y ahí en el libro de Números en el capítulo 33 están todos los lugares por los que el pueblo de Israel pasó. Peregrinó ahí. Entonces Dios no lo mandó por ahí, Dios lo mandó por el camino más largo, no lo mandó por la tierra de los filisteos. Y ahora, una vez que ellos cruzaron, ellos tenían que enfrentarse a los filisteos. Y nosotros vamos a ver ahí, a través de las figuras, a través de los nombres, el carácter de estos hombres. Estos hombres, los filisteos, estos no son cristianos, no representan a hijos de Dios. Estos representan a hombres pecadores religiosos, ¿vio? Que necesitan salvación, ¿vio? Que están sumergidos en este mundo, pero que no han entregado su vida a Cristo. ¿Vio? Tienen, como dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, tienen en la ley, dice, la forma, dice, y la enseñanza, dice, pero con sus hechos niegan todo eso, ¿vio? Alabado sea el nombre del Señor. Y para mirar un poquito el carácter de estos hombres tenemos que ir al libro de Génesis, en el capítulo 10. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 10, nosotros vamos a mirar ahí a estos hombres a través de
a través de, por ejemplo, a través de Cam. Cam era uno de los hijos de Noé. ¿Vio? Dice que Noé tuvo 3 hijos, que fue Cam, Jafet y no me acuerdo. Y Sem. Y Cam fue el que descubrió la desnudez de su padre. ¿Vio? Dice que su padre plantó una viña, tomó de su fruto y se embriagó, dice. Y cuando se embriagó Noé, dice que viniendo Cam descubrió la desnudez de su padre. Y fue y la divulgó por todos lados. En cambio, Sem y Jafet dice que viniendo, caminando hacia atrás, dice, ni se atrevieron a mirar al padre, lo cubrieron y se fueron. Hasta que a Noé se le pasó la borrachera, pero cuando él se enteró lo que Cam había hecho, dice que lo maldijo a Cam. ¿Vio? Lo maldijo. Pero vamos a leer ahí en el capítulo 10. Más o menos le hizo un resumen para saber de dónde viene este Cam. Capítulo 10 del libro de Génesis. ¿En el 1? Sí. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Fíjese, estas son las generaciones, Sem, Cam y Jafet, dice. Y ahí nosotros vemos que Cam era uno de los hijos de Noé. Y después vemos ahí el pecado de Cam. Yo creo que está ahí en el 22. En el 22, 9, sí. 22. Sí, amor. Bueno, en el 20 dice 9:20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. ¿Vio? Fíjese. ¿Vio? Y él fue y lo divulgó. ¿Vio? Y por causa de eso dice que él fue maldecido. Él fue maldecido. Ahí en el 25. Sí. En el 24 podemos leer. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, el hijo, ¿no? Sí. De Cam, siervo de siervos será a sus hermanos. Fíjese. Y esa fue la maldición que recibió Canaán. ¿Vio? Canaán significa el mercader. ¿Vio? El mercader. Y bueno, y de ahí nosotros vemos que él tuvo descendencia. Estos son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Y vamos a mirar la descendencia de Cam. ¿En el 6? Sí. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Fíjese, los hijos de Cam fueron estos. Y de los hijos de Cam nosotros vamos a tomar a Misraim después. Bueno, Cam significa el negro. ¿Vio? Cam significa negro, o quemado por el sol, o quemado del sol. Y eso nos habla de que el hombre sin Dios, el hombre caído, el hombre religioso, ¿vio? Dice que su entendimiento fue entenebrecido. ¿Vio? Él fue entenebrecido. ¿Por qué? Porque él quiso, en su moralidad, él quiso agradar a Dios. Como pasó con Caín. ¿Vio? En su moralidad, él quiso venir con obras humanas y agradar a Dios. Pero Dios no se agrada de las obras del hombre. ¿Vio? Dios se agrada de que él crea. ¿Vio? De que él crea en aquel que Dios envió para justificarle al hombre. Entonces este Cam, fíjese lo que pasó con él. Entonces dice que a causa del pecado que vino sobre él, dice él fue quemado por el sol, fue entenebrecido. ¿Vio? Y así hace el pecado con el hombre religioso. ¿Vio? Su entendimiento es entenebrecido. ¿Vio? Hay una palabra ahí, creo que es en el libro de Romanos, ¿vio? Que su entendimiento fue entenebrecido. Y ahí eso nos habla del hombre moral y religioso. Ese hombre moral y religioso no es salvo. No es salvo. Como el fariseo.
¿Vio? Él buscaba, el fariseo, por ejemplo, buscaba implantar, ¿vio? O imponer la ley como forma de vida para que el hombre pudiera ser justificado o para que el hombre buscara ser justificado por medio de la ley, pero ni siquiera él la podía cumplir. Ni siquiera él la podía cumplir. Y se volvía un hombre religioso. Y eso lo volvía a él un hombre oscurecido, un hombre quemado, dice. ¿Vio? Como fue Cam. ¿Sí, amor? En el 1:21 de Romanos. Sí. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Vio? Su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué fue lo que entenebreció el corazón del hombre? La luz. La luz lo entenebreció. ¿Cómo que lo entenebreció la luz? Sí, lo entenebreció la luz. ¿Por qué lo entenebreció la luz? Porque él rechazó la luz. ¿No? La luz vino al mundo. ¿Cuándo vino la luz al mundo? Cuando vino el Señor. Amén, Señor Jesús. ¿Vio? En el tiempo de los fariseos y de los saduceos, el Señor vino. ¿Vio? Dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, dice, porque sus obras eran malas. Y cuando la luz le alumbró a ellos, al ellos rechazar la luz, dice que su entendimiento y su corazón fue entenebrecido. ¿Sí, amor, ibas a leer ahí? Sí, en Juan 1, en el 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Fíjese. ¿No? Y después dice en el 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Fíjese. Claro, ¿por qué no lo recibieron? Porque no lo reconocieron al Señor. Ellos leían la ley todos los días sábados en el templo. Ellos leían a David, ellos leían a Moisés, y ahí a través de los profetas ellos sabían que el Mesías iba a venir. Y teniendo al Mesías, teniendo a Dios mismo delante de ellos, ellos no le reconocieron. ¿Por qué? Porque su entendimiento estaba entenebrecido. ¿Vio? ¿Por qué fue entenebrecido el entendimiento de ellos? Porque ellos eran hombres religiosos. Y cuando la luz se manifestó a ellos en lugar de recibir la luz, la rechazaron. Y cuando rechazaron la luz, entonces se entenebreció el entendimiento de ellos y no pudieron recibir la luz. No pudieron recibir al Señor. ¿Vio? Lo crucificaron. ¿Sí? Dice en el 3:19 de Juan que porque sus obras eran malas. Fíjese. Por eso no recibieron. Fíjese, ¿por qué? Pero si ellos hacían buenas obras, podríamos decir nosotros, daban su ofrenda, daban limosna a los pobres, sí, pero el sentido, la intención de esas obras eran malas. ¿Por qué? Porque a través de esas obras ellos buscaban una justicia exterior, pero en su interior estaba el problema. Por eso dice que la luz vino al mundo, dice, pero al mundo amó más las tinieblas que la luz. ¿Vio? El mundo amó más las tinieblas que la luz. ¿Vio? Y ellos rechazaron la luz, como le dije a mi esposa recién, porque sus obras eran malas. ¿Vio? Sus intenciones eran malas. Fíjese. Entonces este Can significa quemado por el sol. El hombre viejo, el hombre religioso, ¿vio? Porque el hombre viejo es un hombre religioso. El hombre nuevo nunca puede ser un hombre religioso, porque él tiene la vida de Dios. Él tiene la mente de Cristo. Él tiene la palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro. Pero el hombre pecador es un hombre religioso. Por eso dice también la palabra del Señor en el libro de Romanos, que tanto el hombre religioso como el hombre pecador quedaron los dos bajo el juicio de Dios. ¿Vio? Los dos quedaron bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque la luz vino a ellos y ellos la rechazaron. La rechazaron a la luz. Entonces vemos a este Cam, al cual el sol brilló sobre él, ¿vio? La luz brilló sobre él. Y él al rechazar la luz, entonces su entendimiento, su corazón, todo su ser fue entenebrecido. Porque amó más las tinieblas que la luz. Pero eso no es todo lo terrible que pasó con este hombre.
dice que este hombre tuvo hijos. ¿Vio? Y uno de los hijos de Cam fue Misraim, como lo leemos allá en el libro de Josué. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Vio? El entendimiento de él se embotó. ¿Vio? Así como pasó en los fariseos en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, cuando Jesús vino, él vino dando a conocer al Padre. Fíjese que le dijeron, los mismos discípulos le dijeron, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, dice. Y el Señor le dijo, hace tanto tiempo que estoy con vosotros, dice, y todavía no conocéis que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Ahí podríamos leer también en el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículo 23, para poder mirar un poco más cómo la luz le resplandeció al hombre religioso, al hombre pecador, y el hombre religioso al rechazar la luz fue entenebrecido aún más. En el capítulo 6, versículo 23 del libro de Mateo. Mientras mi esposa anota el versículo, para que ustedes lo puedan después tener, yo lo voy a leer. Entonces, fíjense, vamos a leer un versículo anterior, el 22 y el 23. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que está en ti es tiniebla, ¿por qué la luz que está en ti es tiniebla? Porque la luz estaba en ellos eran los transmisores de la palabra de Dios, ellos eran los transmisores de la ley al pueblo. Pero ¿qué pasó? Eso que ellos transmitían al pueblo, ellos que usaban como vara de medir para el pueblo, no lo usaban para medirse ellos. Entonces, la luz que ellos le daban a conocer al pueblo resultaba en ellos tinieblas. Le oscurecía su mente y su corazón. Fíjese. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? ¿Vio? ¿Cuánto no serán las mismas tinieblas? Entonces, cada vez ellos se iban oscureciendo más. ¿Vio? Cada vez el razonamiento les iba ganando. Por eso el Hijo de Dios no vive conforme al razonamiento. ¿Se acuerda que nosotros vimos que uno de los enemigos del pueblo de Israel, al cual Israel por medio de Josué venció, fue Javín? ¿Vio? Javín en Azor. Y eso habla de que el razonamiento hace su vallado. ¿Vio? ¿Para qué? Para que la fe no entre. Pero el nuevo hombre venció esas cosas. En el nuevo hombre no hay razonamiento. En el nuevo hombre hay fe. Él recibe la palabra, como dice el apóstol Pedro, dice, como niño recién nacido, como el niño recién nacido recibe la leche no adulterada, y él no la razona. Él la recibe, la come, por decirlo de alguna manera, la disfruta, y esa palabra produce un crecimiento en vida en él. Fíjese, por causa de no haber cuestionado la palabra. Y estos hombres, los fariseos, ellos cuestionaron al Señor en todo lo que ellos dijeron. Mirábamos un reel ayer con mi esposa de una palabra de ahí de los fariseos, donde lo confrontaron al Señor. ¿Vio? Lo confrontaron al Señor y le dijeron, ¿tú qué dices? Dice, le cuestionaron al Señor con qué autoridad él hacía las cosas que hacía. Entonces el Señor le devolvió a ellos la pregunta. ¿Vio? ¿Ustedes qué dicen? El bautismo que Juan predicó, dice, ¿es del cielo o de los hombres? ¿Vio? Y ellos terminaron contestándole al Señor que no sabían. Porque decían, si nosotros decíamos que era del cielo, nos iban a decir por qué no le creímos a Juan. Y si decimos que es de los hombres, bueno, no recuerdo bien el pasaje. Mi esposa lo va a buscar para que pueda compartírselo. ¿Vio? Entonces le dijeron, no sabemos, le dijeron. Entonces el Señor dice, bueno, ya que ustedes no saben de dónde viene, si del cielo o de los hombres, yo tampoco les voy a contestar a ustedes con qué autoridad hago estas cosas. Pero si supuestamente ellos que tenían la ley, que tenían el templo, que tenían el sacerdocio de parte de Dios, eran la luz para el pueblo de Israel, ellos esas cosas las tenían que saber. ¿No? Esas cosas ellos tenían que saberlas, pero sin embargo no las sabían. Por eso no se atrevieron a contestar. Porque si no, o eran culpables de la muerte de Juan,
o iban a ser culpables delante del pueblo de haber sido guiados a la ignorancia y el pueblo los iba a apedrear ahí delante de todos. Entonces fíjese, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Entonces estábamos mirando a este Cam. Dice que el sol brilló sobre él, la luz brilló sobre él, y la luz brilló sobre el hombre viejo. La luz brilló sobre el hombre viejo. Y la luz cuando brilla sobre el hombre viejo, no, lo único que hace es quemarlo. Lo quema. ¿Por qué? Porque el hombre viejo no puede recibir la luz del evangelio. Por eso el hombre viejo, ¿a dónde va? Va a la cruz. Ahí es muerto, es crucificado, es muerto y es sepultado. Y nace un nuevo hombre. Ese nuevo hombre puede recibir la luz. Y es luz en este mundo, pero no ya con una luz propia, sino con una luz impartida. ¿Qué es lo que hay en él? ¿Qué fue lo que le impartió la luz? La vida de Dios y la palabra que va recibiendo. Por eso llega a ser, como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, luminar en este mundo, para aquellos que están en tinieblas. Alabado sea el nombre del Señor. Así que si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuánto no serán más las mismas tinieblas? ¿Vio? Era el fariseo quien con la luz brillando ante sus ojos pidió señal del cielo. ¿Vio? Ellos pidieron señal del cielo, como si alguien pidiera luz al mediodía. ¿Vio? Cuando más estaba la luz en evidencia, ellos pedían señal. ¿Y cuándo fue cuando más estaba la luz en evidencia? Cuando el Señor caminó sobre este mundo haciendo prodigios, milagros y diversas maravillas. Estaba dando testimonio. Por eso cuando los discípulos de Juan, enviados por Juan, vinieron al Señor y le preguntaron, dice Juan si eres tú el que había de venir o esperaremos a otro. Él le dijo, vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados, Gracias, los Jesús. muertos son resucitados. ¿Por qué? Porque esa era la señal de que el Mesías se había llegado. Nunca antes alguien podía hacer milagros, o pudo hacer milagros como lo que hizo Jesús, si no era el mismo Mesías. ¿Vio? Por eso la señal de que el Mesías se había venido eran todos esos milagros, prodigios y maravillas que Dios hacía por medio de Jesús en medio del pueblo de Israel. Por eso cuando los discípulos de Juan vinieron y le preguntaron a Jesús, Juan dice, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Vayan y díganle a Juan, porque Juan era un profeta del Antiguo Testamento. Él conocía también perfectamente la ley. Y si ellos iban y le hacían saber las obras que Dios hacía a través de Jesús, iban a confirmar a Juan, que tenía conocimiento de la ley, que el Mesías ya había llegado. Que el Mesías ya había llegado. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Juan no sabía quién era el Mesías. Él sabía que él era el que preparaba el camino, pero él no sabía quién era el Mesías. La señal de que el Mesías había llegado eran los prodigios, maravillas y milagros que Dios hacía por medio de él. Por eso Nicodemo le decía, ¿no? Que sabemos que en Juan 3:2, vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Fíjese, nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Y esa era la señal de que Jesús era el Mesías. Y vamos a leer otro versículo, ¿no? Mateo. Mateo 20:23, 21:23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Fíjese, qué bárbaro, ¿no?
Ahí podríamos leer en Mateo 12:38, refiriéndose a que el fariseo tendría que haber sido la luz para el pueblo de Israel, ¿no? Pero ellos terminaron siendo más tinieblas que luz. Fíjese, en el capítulo 12:38 del libro de Mateo. Yo se lo voy a leer, hermano. Acá dice la palabra del Señor. Entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver señal de ti. Y el Señor le respondió: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la del profeta Jonás. ¿Vio? Y usted puede seguir leyendo. Sabemos cuál es la señal del profeta Jonás, que dice que como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Señor iba a estar 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, hasta que el Padre lo resucitara. ¿Vio? Y aún así el Señor anduvo haciendo prodigios, milagros y diversas maravillas en medio de su pueblo, en medio de estos hombres religiosos, y ellos no le creyeron. Fue a la cruz y entregó su vida en la cruz y derramó su sangre, y ellos no le creyeron. Estuvo en el infierno mismo durante 3 días y resucitó al tercer día, y aún así ellos no creyeron. No creyeron, fíjese. El velo del templo se rasgó en el mismo momento que el Señor estaba siendo crucificado, y ellos no creyeron. Y fíjese que eso nos maravillaba, ¿no? Porque dice que el velo del templo estaba hecho de una tela muy gruesa, ¿vio? Y era muy alto. Y el velo del templo dice que se rasgó en el momento que Jesús clamó a gran voz al Padre y entregó su espíritu. Y el velo del templo dice se rasgó de arriba abajo. Y eso era algo imposible de hacer, ¿vio? Pero el Señor lo hizo. El Señor lo hizo. Y eso era el cumplimiento de la palabra. ¿De qué palabra? De que el Señor abrió el camino nuevo y vivo al Padre. ¿Vio? Fíjese, Él estaba haciendo ver a los fariseos, a los saduceos que estaban ahí en el templo, que vivían ahí en el templo, que cuando el velo del templo se rasgó de una manera que el hombre no podía hacerlo, porque fíjese que se rasgó desde arriba hacia abajo, ¿vio? Estaba haciéndoles saber a ellos que el mismo Señor Jesús abrió el camino nuevo y vivo al Padre cuando Él murió en la cruz del Calvario. Y además lo grueso que era, ¿no? Fíjese, era muy grueso, dice. Según los historiadores dicen que era muy grueso y era muy alto. Y de la manera que el velo se rasgó, no podría haber sido ninguna persona que lo haya podido rasgar, porque dice que se rasgó desde arriba hacia abajo. Fíjese. Y ellos pedían señales, y el Señor le dijo: señal no les será dada. ¿Vio? Señal no les será dada. ¿Vio? Fíjese que el apóstol Pablo dice ahí en el libro de Romanos: los judíos piden señales, dice, y los griegos buscan sabiduría. ¿Vio? Pero tanto así, dice, para los judíos y como para los griegos, dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Fíjese qué maravilloso. Entonces, este Cam dice, bueno, y entonces vemos que este hombre fariseo figura a los hombres religiosos que hoy habitan en medio de los creyentes. Hay hombres religiosos que habitan en medio de los creyentes, ¿vio? En medio de la iglesia hay hombres religiosos, ¿vio? Que aparentan una cierta piedad, pero con sus hechos la niegan, dice la palabra del Señor. Y estos son figuras de Can y de sus hijos. Y entonces vemos que Can tuvo hijos. Y el primer hijo que Can engendró fue Misraim, ¿vio? Y su nombre deriva de Egipto, el nombre Misraim. Fíjese de dónde viene, de Egipto. Y Egipto es una figura del mundo. Fíjese. Pues su nombre y su derivado ejemplifica el carácter, ¿vio? Ejemplifica el carácter. Da un ejemplo del carácter de este hombre. Y su nombre significa doble faja. ¿Vio? Su nombre significa doble faja. ¿Vio? Y
¿Y por qué significa doble faja? Porque fíjese que es un nombre egipcio. Viene de ahí. ¿Vio? Y habla de una total independencia de Dios. ¿Vio? En su propia opinión, en su propia fuerza. Y Egipto, ¿por qué Egipto se independizó de Dios? ¿De qué se valió Egipto para independizarse de Dios? Y de la riqueza que el río Nilo le otorgaba. ¿Vio? El río Nilo le otorgaba al pueblo de Egipto mucha riqueza a través de los mercaderes que venían por ahí y a través de la fructividad que tenía el río de Egipto en cuanto a peces y todas esas cosas. ¿Vio? Y claro, esto lo independizaba al egipcio de Dios. Por eso de ahí viene el significado doble faja, ¿vio? ¿Vio? Una doble independencia, una total independencia de Dios. Eso es lo que significa Misraim. ¿Vio? Misraim nos habla de aquel hombre religioso que se independizó completamente de Dios. Fíjese, poniendo su seguridad y su sustento en el mundo. Él cree que por el mundo él es sostenido. Él cree que en el mundo está todo lo que él necesita y que no tiene necesidad de Dios. ¿Vio? Y eso nosotros vemos en la iglesia que hay en este tiempo en evidencia. ¿Cuál es la iglesia que está en evidencia en este tiempo? La iglesia de la Odisea, una iglesia mundana. Una iglesia donde el Señor, ¿dónde está? El Señor está afuera. ¿Por qué? Porque en esa iglesia mundana, ¿vio? En esa iglesia mundana, en la iglesia de la Odisea, donde reinan los derechos del pueblo, ¿vio? Una iglesia democrática, donde no es Dios el soberano sobre la iglesia, no es Dios el que conduce la iglesia, sino que los mismos miembros de la iglesia, a través de una manera democrática, ¿vio? Ellos deciden para dónde se incursiona la iglesia. ¿Vio? Y entonces así ellos crean una doble faja, independizándose de Dios. Independizándose de Dios. Fíjese. Eso podemos leer nosotros en el libro de Apocalipsis, creo que es en el capítulo 3, donde nos habla de la iglesia de la Odisea. Fíjese. Entonces, Can engendra a Misraim. Si lo encontraste lo podemos leer. Sí. 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el príncipe de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Sí, fíjese. ¿Ahí termina? No. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Fíjese, y ahí está identificado el hombre religioso, este filisteo, este vagabundo, ¿vio? ¿Por qué? Porque el Señor le dice: yo estoy a la puerta y llamo, dice. Él está afuera de su vida, ¿vio? Él está afuera de su vida. Este hombre vagabundo quiere mostrar a través de una moralidad humana, ¿vio?, que él es una persona correcta, que es una persona digno de admiración, ¿vio? Pero nosotros vemos a través de, por ejemplo, de Can, que fue alguien que rechazó la luz, y que la misma luz que él rechazó lo quemó a él, ¿vio? Lo quemó. ¿A dónde lo quemó? Lo quemó exteriormente, donde él creía que era fuerte en sus obras, como le pasó a la iglesia de la Odisea, ¿vio? Y aquí que dice que tú eres rico, dice,
y que de ninguna cosa tienes necesidad. ¿Dónde estaba la riqueza de la iglesia de la Odisea? En sus obras. ¿Vio? Pero tú eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo, le dice al Señor. Fíjese. Y después le termina diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está afuera de su vida. ¿Vio? Está fuera de su vida. Y esa es la iglesia que hoy está en evidencia. La iglesia mundana, donde abundan muchas obras. ¿Vio? Pero no tiene seguridad de su salvación y el Señor está fuera de su vida. El Señor está fuera de la iglesia. Está más metido el mundo dentro de esa iglesia que el mismo Señor. Fíjese. Gracias le damos al Señor por eso. Entonces Can engendra a Misraim, que el derivado de su nombre es egipcio. Y habla de una doble faja. ¿Vio? De una doble seguridad en sí mismo. ¿Vio? De una autosuficiencia. ¿Vio? Porque Egipto se alimentaba del Nilo y se gloriaba en la riqueza que el Nilo le daba. ¿Vio? Y era autosuficiente en la riqueza que el Nilo le daba. Y entonces nos habla de una autosuficiencia. ¿Vio? Toda la riqueza que Egipto tenía se la debía al Nilo. ¿Vio? Se la debía a él. Fíjese. Pero, o sea, ellos creían que se la debían al Nilo. Pero en realidad se la debían a Dios. Porque el agua que bebían del Nilo fue creada por Dios. Los peces que ellos comían del Nilo fueron creados por Dios. Las costas que eran bañadas en el Nilo para que la tierra produzca, todo eso fue creado por Dios. ¿Vio? Pero ellos cayeron, como cayó el hombre religioso que nosotros vemos ahí en el libro de Romanos, el hombre pecador. Dice que empezó adorando cuadrúpedos. Después adoró las aves. Después adoró los reptiles. Después adoró a los mismos hombres. ¿Vio? Se envanecieron en su razonamiento, dice, y su necio corazón fue entenebrecido, dice. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Fíjese, ¿y eso por causa de qué? Porque se independizaron de Dios. Se independizaron de Dios, apoyándose en sus propias fuerzas. Damos gracias al Señor, hermano. Se nos pasó la hora volando. Todavía tenemos que ver a parte de Misraim y tenemos que ver a Casluín, que son otros de los descendientes de Cam. Y a través de eso usted va a ver qué terrible que es la raza humana caída. Usted va a ver qué terrible que es apoyarse en su propia opinión. Qué terrible que es la moralidad del hombre religioso. Y esa palabra viene a usted como vino a nosotros para que nosotros salgamos de ahí y vengamos al conocimiento de la verdad, que somos una nueva creación en Cristo, que las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas, y que en el hombre, que Dios se agrada solamente de la vida de Dios que está en nosotros. Que el Señor le bendiga, hermano. Vamos a orar y nos vamos a despedir con la ayuda del Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por la luz de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú abres los ojos de nuestro entendimiento para que podamos identificar al enemigo. Dice tu palabra que los enemigos del hombre son los de su casa. Ahora podemos entender, Señor, que no son nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, Señor. El enemigo está dentro de nosotros. Los pensamientos, los sentimientos, Señor. La religiosidad, Señor. Pero gracias te damos, Señor, porque tú nos has dado la salida. Por medio de tu palabra tú nos haces saber que nos podemos despojar de todo eso a través de la cruz del Calvario, Señor. Amén, Señor. Bendice a los hermanos, Señor. Abre los ojos de su entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.